Nunca imaginé que mi propio hijo sería quien me rompería la pierna. Ese domingo de marzo, cuando llegué cojeando con el yeso hasta la rodilla, sus palabras me helaron la sangre. Mis hombres le dieron una lección. Mi hijo, el niño que crié sola, trabajando 3 empleos, se había convertido en alguien irreconocible, y lo peor aún estaba por venir. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like si quieres saber cómo terminó esta historia de una madre que luchó por el alma de su hijo. Nunca imaginé que un simple almuerzo familiar se convertiría en el momento que cambiaría todo para siempre. Ese domingo de marzo, cuando llegué cojeando a la mesa del comedor con la pierna enyesada y el corazón destrozado, las palabras de mi hijo resonaron como un trueno en mis oídos. Mis hombres le dieron una lección. La frialdad en su voz me heló la sangre. Me dejé caer en la silla, sintiendo cómo el yeso golpeaba contra la pata de madera. El dolor físico no era nada comparado con la punzada en mi pecho. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento perdí al niño dulce que una vez mecía en mis brazos, que lloraba cuando veía a otros niños tristes, que me traía flores silvestres del parque? Tadeo estaba sentado frente a mí, completamente relajado en su silla, como si estuviéramos discutiendo el clima. Sus ojos, esos ojos café que solían brillar con ternura, me observaban con una distancia que me hizo sentir como una extraña en mi propia casa. Vestía una camisa cara, reloj de oro en la muñeca, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Mi hijo se había convertido en alguien irreconocible. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo?, susurré, mi voz quebrándose. Intenté mantener la compostura, pero las lágrimas ya estaban formándose en mis ojos. Tadeo, por favor, dime que esto es una pesadilla. Él se encogió de hombros con una indiferencia que me atravesó como cristales rotos. En ese instante, mientras el sol de marzo entraba por la ventana, iluminando su rostro inmutable, comprendí que la batalla por el alma de mi hijo apenas comenzaba. Todo comenzó 6 meses antes, cuando Tadeo cumplió 23 años. Preparé su pastel favorito de 3 leches, decorado con fresas frescas como cada año desde que tenía 5. Pero cuando llegó a casa esa noche de septiembre, apenas lo probó. «Gracias, mamá», murmuró distraído, mirando constantemente su teléfono que no dejaba de vibrar. Las notificaciones iluminaban su rostro en la penumbra del comedor. Me senté frente a él, observando cómo sus dedos volaban sobre la pantalla, respondiendo mensajes con una urgencia que nunca había visto. «¿Todo está bien, hijo?», pregunté, sintiendo ya ese nudo familiar de preocupación formándose en mi estómago. Había notado cambios sutiles en él durante el último año. Llegaba tarde a casa, siempre con excusas vagas sobre horas extras en la tienda de electrónica donde trabajaba. Sus ojos ya no brillaban con la misma calidez de antes. «Sí, mamá, solo trabajo». Pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Se levantó abruptamente, dejando el pastel casi intacto. «Tengo que salir, me están esperando». «¿A esta hora? Son casi las 11. Es importante». Besó mi frente apresuradamente y percibí un perfume caro que definitivamente no era suyo, o al menos no el que yo conocía. Salió dejándome sola con un pastel de cumpleaños iluminado por 23 velitas que se derretían lentamente, como mis esperanzas. Esa noche me quedé despierta hasta las 4 de la mañana. Escuchaba cada auto que pasaba, cada portazo en la calle, rezando para que fueran sus pasos. Cuando finalmente llegó, fingí estar dormida, pero a través de la rendija de mi puerta lo vi entrar a su habitación con una bolsa que parecía pesada. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Al día siguiente, mientras limpiaba su habitación como había hecho desde que era niño, encontré el sobre. Estaba escondido debajo de su colchón, abultado y sospechoso. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Miles de dólares en billetes de 100. Conté 2 veces, incrédula. $7,000 exactos, más dinero del que yo ganaba en 3 meses trabajando en la lavandería. Me senté en su cama, el sobre pesando como plomo en mis manos. ¿De dónde había sacado esto? Su salario en la tienda era apenas suficiente para sus gastos personales.
Las explicaciones que mi mente intentaba formular se desmoronaban una tras otra. Ninguna era inocente. Ninguna me dejaba dormir tranquila. Cuando llegó esa noche, lo esperaba en la sala con el sobre en la mesa de centro. Sus ojos se posaron en el dinero y su rostro se transformó. La máscara de hijo amoroso cayó, revelando algo duro y peligroso debajo. ¿Entraste a mi habitación? Su voz era baja, controlada, pero vibraba con una rabia contenida que nunca había dirigido hacia mí. Estaba limpiando. Tadeo, ¿de dónde salió esto? Mi voz temblaba, pero necesitaba respuestas. Por favor, confía en mí. Siempre hemos podido hablar de todo. Se rió entonces, una risa amarga que no reconocí. No te metas en mis asuntos, mamá. Estoy cuidando de nosotros. Yo no quiero ese tipo de cuidado. Me puse de pie, acercándome a él. Hemos pasado por momentos difíciles, lo sé, pero nunca necesitamos dinero sucio. Sea lo que sea esto, podemos solucionarlo juntos. Sus ojos se volvieron duros como el acero. ¿Dinero sucio? ¿Así piensas de mí? Después de todo lo que he hecho, ¿así es como me ves? No sé cómo verte cuando me escondes esto. Cuando llegas a horas imposibles oliendo a lugares que prefiero no imaginar. Cuando... Mi voz se quebró. Cuando siento que te estoy perdiendo. Tadeo tomó el sobre, lo guardó en su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí con una expresión que me heló hasta los huesos. Quizás ya me perdiste, mamá. Quizás el hijo que conocías nunca existió realmente. El portazo hizo temblar las paredes y algo más profundo en mí. Durante las siguientes semanas, me convertí en una sombra de mí misma. En la lavandería, mis compañeras notaban mi distracción. Quemé 3 camisas en una tarde porque mi mente estaba en otro lugar. La señora Rodríguez, mi jefa, me llamó a su oficina. «Margarita, ¿qué te pasa? En 20 años nunca te había visto así». Su voz era gentil pero preocupada. Era una mujer de 60 años que había visto de todo en la vida. Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Le conté todo. Sobre el dinero, sobre los cambios en Tadeo, sobre mis sospechas que no me atrevía a nombrar en voz alta. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su rostro mostrando una comprensión que me hizo sentir menos sola. «Mi sobrino pasó por algo similar», dijo finalmente. «Estos muchachos creen que el dinero fácil no tiene precio, pero siempre lo tiene». Apretó mi mano sobre su escritorio. «No te rindas. Mientras hay vida, hay oportunidad de cambio». En casa, intenté acercarme a Tadeo de 1000 maneras diferentes. Cocinaba sus platos favoritos, enchiladas verdes como las que hacía su abuela, arroz con pollo especiado exactamente como le gustaba, flan casero que solía hacerlo sonreír de oreja a oreja. Pero apenas los tocaba. Le dejaba notas cariñosas en su puerta, recordándole momentos felices de su infancia. Trataba de iniciar conversaciones sobre cuando íbamos al parque los domingos, cuando construíamos fuertes con sábanas en la sala. Pero era como hablarle a un extraño que vivía en mi casa, comía mi comida, pero cuya alma se había vuelto inaccesible para mí. Respondía en monosílabos, evitaba mi mirada, se encerraba en su habitación apenas llegaba. El silencio entre nosotros crecía como un tumor maligno. Las noches se convirtieron en un infierno de preocupación. Me quedaba despierta hasta el amanecer, escuchando cada ruido, rezando para oír sus pasos en la entrada. A veces llegaba a las 3 de la mañana oliendo a perfume caro y con manchas en la ropa que prefería no identificar. Otras veces no llegaba en absoluto, y yo pasaba la noche imaginando los peores escenarios posibles. Una madrugada, alrededor de las 2, escuché voces afuera de la casa. Me asomé por la ventana y vi a Tadeo hablando con 3 hombres junto a un auto negro con vidrios polarizados. Gesticulaba con autoridad, daba instrucciones. Los otros asentían, tomaban notas en sus teléfonos. Cuando se despidieron, lo hicieron con una deferencia que me revolvió el estómago. Mi hijo no era un empleado en esta estructura oscura. Era algo más. A la mañana siguiente, fui a la panadería del barrio como cada domingo. Allí, mientras esperaba mi turno, escuché a doña Esperanza hablando con la panadera sobre su hijo. «Gracias a Dios que salió de eso», decía. Pero fueron años de infierno. Me acerqué a ella después,
presentándome con una valentía que no sabía que tenía. Disculpe, no pude evitar escuchar. ¿Podríamos hablar? Doña Esperanza me miró con ojos que habían visto demasiado dolor, pero también demasiada esperanza. Claro, hija. Ven, tomemos un café en mi casa. Su cocina olía a canela y pan recién horneado. Nos sentamos en una mesa de madera gastada por los años y por primera vez en semanas hablé libremente. Le conté todo sobre Tadeo, sin vergüenza ni pretensiones. Ella escuchó, asintió y luego compartió su propia historia. Mi hijo menor, Ricardo, se metió en problemas similares cuando tenía 22 años, comenzó, sus manos arrugadas envolviendo su taza de café. El camino equivocado tiene muchas luces brillantes al principio. Dinero fácil, respeto instantáneo, la sensación de poder. Pero siempre termina en oscuridad. ¿Cómo lo salvaste?, pregunté desesperadamente, aferrándome a cada palabra como un náufrago a un salvavidas. No lo salvé yo. Él tuvo que salvarse a sí mismo, pero me aseguré de que supiera que la puerta de casa siempre estaría abierta. Que sin importar cuán oscuro se pusiera todo, había un lugar donde era amado sin condiciones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tardó 3 años, hija. 3 años de infierno. Pero volvió. Sus palabras me dieron fuerzas para no rendirme, aunque cada día la distancia entre Tadeo y yo parecía crecer como un abismo imposible de cruzar. Salí de su casa con una mezcla de esperanza y terror, preguntándome si tendría la fortaleza para soportar 3 años de esto. Pero las pruebas apenas comenzaban. La situación empeoró cuando comenzaron las visitas. El primer hombre apareció un martes por la tarde. Yo acababa de llegar del trabajo, todavía con el uniforme de la lavandería puesto, cuando toqué el timbre. Un tipo joven, tal vez 25 años, con tatuajes serpenteando por sus brazos y una mirada que me hizo retroceder instintivamente. ¿Está Tadeo?, preguntó con una cortesía superficial que no alcanzaba sus ojos. No, está en el trabajo. Intenté cerrar la puerta, pero él puso su pie en el umbral. Dígale que pasó el flaco, que necesito hablar con él. Es importante. Su sonrisa no tenía nada de amigable. Se fue finalmente, pero el encuentro me dejó temblando. Después vinieron más. Algunos educados superficialmente, otros ni siquiera fingían cortesía. Aparecían a cualquier hora, preguntaban por Tadeo con una familiaridad que me revolvía el estómago. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, mi santuario, se estaba convirtiendo en algo diferente. En un lugar marcado. La señora Carmela, mi vecina de 72 años que vivía al lado desde hace 3 décadas, empezó a hacer comentarios. Primero fueron indirectos. ¿Qué movimiento hay en tu casa últimamente, Margarita? Luego, más directos. Esos muchachos que vienen a verte no se ven de buena familia. Podía sentir los susurros del vecindario como agujas en mi piel. Las miradas de reojo cuando salía a comprar el pan. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando pasaba. La vergüenza me quemaba las mejillas, pero no tanto como el dolor de ver a mi hijo transformarse en alguien irreconocible. Una tarde, reuní el valor para confrontar a uno de estos visitantes. Era un hombre mayor, tal vez 40 años, con cicatrices en el rostro y ojos que habían visto violencia. ¿Qué quieren de mi hijo?, le pregunté, bloqueando la entrada de mi casa con mi cuerpo. ¿Por qué vienen aquí? Me miró con algo que podría haber sido lástima. Señora, su hijo es quien nos busca. Es un buen muchacho, inteligente, tiene futuro. La forma en que dijo futuro me hizo sentir náuseas. Él tiene un trabajo honesto, no necesita lo que ustedes ofrecen. El hombre se rió, una risa cansada. El trabajo honesto no paga lo que su hijo merece. Él lo sabe. Usted también debería saberlo. Se fue, dejándome con palabras que sonaban como una sentencia. Esa noche, cuando Tadeo llegó, le supliqué que terminara con esto. Nos sentamos en su habitación, la misma donde había colgado sus diplomas escolares, donde todavía tenía pósters de sus bandas favoritas de adolescente. Estas personas que vienen aquí, Tadeo, dan miedo. Los vecinos están hablando. Tu reputación, nuestra reputación. Me derrumbé en lágrimas. Por favor, hijo. Dejemos este lugar si es necesario. Podemos empezar de nuevo en otra ciudad, donde sea. Me miró con una mezcla de frustración y algo que podría haber sido ternura. Mamá, no entiendes.
No puedo simplemente irme. Hay compromisos, responsabilidades. Pero te prometo, nada malo te va a pasar. Nadie te va a faltar el respeto. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué te está pasando a ti? No respondió. Solo se levantó y salió de la habitación, dejándome sola con mis preguntas sin respuestas y un miedo que crecía cada día como una sombra, alargándose al atardecer. Fue en medio de esta tormenta que conocí a Daniel. La presión arterial me había jugado una mala pasada, producto del estrés constante y las noches sin dormir. El doctor me recetó medicamentos y me advirtió sobre el peligro de no controlar mi ansiedad. La farmacia quedaba a 3 cuadras de mi casa. Era un lugar pequeño, familiar, donde conocía a todos. Pero ese día había un rostro nuevo detrás del mostrador. Un hombre de unos 40 años, con canas prematuras en las sienes y una sonrisa que iluminaba sus ojos cansados. ¿Primera vez con estos medicamentos?, preguntó mientras revisaba mi receta. Su voz era cálida, genuinamente interesada. Sí, el estrés, ya sabe. Intenté sonreír, pero me salió torcida. Entiendo perfectamente. Algo en su tono me hizo mirarlo más de cerca. Había comprensión real en sus ojos, no solo la cortesía profesional de un farmacéutico. Tómelos con comida, y si siente mareos, siéntese inmediatamente. Regresé a la farmacia la semana siguiente, y luego la siguiente. Cada vez Daniel estaba allí. Nuestras conversaciones comenzaron siendo sobre medicamentos y terminaban siendo sobre la vida. Me contó que era viudo, que su esposa había fallecido 2 años antes en un accidente de auto. Criaba solo a su hija de 15 años, Sofía. Algunos días, no sé si lo estoy haciendo bien, me confesó una tarde mientras preparaba mi medicación mensual. Ella está en esa edad difícil y yo soy solo un hombre tratando de entender a una adolescente. Yo crié solo a mi hijo, compartí, sintiendo una conexión inmediata. Su padre nos dejó cuando tenía 5. Sé lo que es esa soledad. Nuestras conversaciones se volvieron el refugio que necesitaba desesperadamente. Empezamos a tomar café después de mi turno de trabajo. Nos encontrábamos en una pequeña cafetería a medio camino entre la farmacia y la lavandería. Daniel me hacía reír con historias sobre los clientes más peculiares de la farmacia, sobre los intentos de Sofía de cocinar que terminaban en desastres humorísticos. Por primera vez en meses, sentí que alguien realmente me veía. No como la madre de Tadeo, no como la mujer que doblaba ropa en la lavandería, sino como Margarita. Una mujer de 45 años con sueños rotos, pero no destruidos, con esperanzas maltrechas, pero aún vivas. ¿Tu hijo sabe que nos vemos?, preguntó Daniel un día, mientras compartíamos un pedazo de pastel de zanahoria. No le he dicho. Las cosas están complicadas en casa. No me atrevía a contarle todo. No todavía. Pero Daniel parecía entender que había cosas no dichas, territorios dolorosos que respetaba sin presionar. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí, me aseguró, cubriendo mi mano con la suya. El gesto era simple, pero significaba todo. Alguien estaba allí para mí. Alguien se preocupaba. Le hablé a Tadeo sobre Daniel una noche durante la cena. Intenté hacerlo sonar casual, sin importancia. Conocí a alguien en la farmacia, un buen hombre, viudo, con una hija. Hemos tomado café algunas veces. Tadeo levantó la vista de su plato, sus ojos oscureciéndose. ¿Café? Sí, solo café. Como amigos. Mi corazón latía más rápido. ¿Por qué sentía que necesitaba justificarme? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? 1 par de semanas. Tadeo, es solo amistad. Él entiende por lo que estoy pasando con... Me detuve, sin saber cómo continuar. ¿Con tu hijo problemático?, terminó él, su voz cargada de sarcasmo. Qué bien que tengas a alguien con quien compartir tus penas sobre mí. No es así, nunca hablo de ti de esa forma. Pero era mentira, y ambos lo sabíamos. Había compartido mis preocupaciones con Daniel, aunque sin entrar en detalles específicos. Tadeo se levantó bruscamente de la mesa. Haz lo que quieras, mamá. Parece que ya decidiste que yo soy una causa perdida de todas formas. Salió sin terminar su cena, y yo me quedé mirando los platos con comida a medio comer, sintiendo que cada paso adelante que daba en mi propia vida era un paso alejándome de mi hijo, pero no podía vivir solo para él.
Esta verdad me golpeó esa noche mientras lavaba los platos. Había pasado 23 años poniendo a Tadeo primero. ¿No merecía yo también un poco de felicidad, un poco de compañía en este camino solitario? La culpa y la necesidad luchaban dentro de mí, ninguna ganando completamente. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Tadeo se volvió aún más distante, sus visitas a casa más esporádicas. A veces desaparecía por días completos y yo me quedaba mirando su puerta cerrada, preguntándome dónde estaba, con quién, haciendo qué cosas que prefería no imaginar. Mientras tanto, mi amistad con Daniel florecía. Conocí a Sofía, una chica brillante con aspiraciones de ser médica. Me recordaba a Tadeo cuando tenía su edad, lleno de sueños y planes. Daniel me invitó a cenas familiares donde yo ayudaba a cocinar y reía genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Una noche de julio, mientras cenábamos en un pequeño restaurante del barrio que servía comida casera, Daniel tomó mi mano sobre la mesa. Margarita, estos meses contigo han sido un regalo. Después de perder a María, pensé que nunca volvería a sentirme vivo. Pero tú, se detuvo, buscando las palabras correctas. Tú me recuerdas que la vida continúa, que hay belleza incluso en el dolor. Sus palabras me llenaron de calidez, pero también de culpa. ¿Tenía derecho a esta felicidad mientras mi hijo se perdía en un camino oscuro? Antes de que pudiera responder, sentí un cambio en el ambiente del restaurante. Las conversaciones se apagaron gradualmente. Levanté la vista y mi sangre se heló. Tadeo estaba en la entrada, sus ojos fijos en nosotros con una intensidad que heló el aire. Caminó hacia nuestra mesa con pasos medidos, deliberados. Los otros comensales nos miraban, sintiendo la tensión que llenaba el espacio. «Mamá», dijo cuando llegó a nuestro lado. Su voz era peligrosamente calmada. «No sabía que cenabas aquí esta noche». «Tadeo, qué sorpresa». Me puse de pie, intentando mantener la compostura. «Este es Daniel. Daniel, mi hijo Tadeo». Daniel extendió la mano cordialmente. «Un placer conocerte finalmente. Tu madre habla maravillas de ti». Tadeo ignoró la mano extendida. «¿Así que ahora tienes tiempo para esto, pero no para entender lo que hago?» Las palabras salieron como veneno. «Interesante prioridad. Tadeo, por favor, no hagas una escena». Podía sentir las miradas de todos en el restaurante sobre nosotros. «¿Una escena? ¿Yo estoy haciendo una escena?», se rió amargamente. «Qué irónico. Tú pasas meses juzgándome, cuestionando cada uno de mis movimientos, pero aquí estás, cenando románticamente con un extraño». «No es un extraño, es mi amigo». Mi voz temblaba de vergüenza y rabia. «Claro, un amigo», miró a Daniel con desprecio. ¿Sabe ella que probablemente solo está buscando reemplazar a su esposa muerta? ¿Que usted solo necesita a alguien conveniente? Tadeo. Me levanté completamente ahora, mi silla raspando contra el piso. Suficiente, estás siendo increíblemente grosero. Daniel se levantó también, su rostro rojo pero controlado. Mira, entiendo que esto es incómodo, pero tu madre merece... Mi madre no merece nada de ti. Tadeo se acercó a Daniel, amenazante. Especialmente de alguien que no conoce nuestra situación, nuestra historia, nuestras luchas. El gerente del restaurante se acercó nerviosamente. «Señores, por favor, están perturbando a los demás clientes». Tadeo me miró una última vez, sus ojos llenos de algo que parecía traición mezclada con dolor. «Disfruta tu cena, mamá. Veo que has encontrado una nueva familia». Se fue dejándome humillada frente a todos los comensales, que ahora fingían no estar mirando mientras claramente nos observaban. Daniel intentó consolarme, pero yo solo quería desaparecer. Salimos del restaurante bajo miradas curiosas. Esa noche, acostada en mi cama, sentí por primera vez no solo dolor, sino también rabia. Rabia hacia Tadeo por avergonzarme así. Rabia hacia mí misma por sentir que tenía que justificar mi derecho a la felicidad. Pero la rabia, descubriría pronto, era solo el comienzo de sentimientos mucho más complejos y peligrosos. Los días después del incidente en el restaurante fueron tensos y cargados de silencio. Tadeo no volvió a casa por casi una semana. Yo oscilaba entre la preocupación por su paradero y la rabia por cómo me había tratado.
Daniel llamaba diariamente, ofreciendo apoyo, pero yo había empezado a cuestionarme todo. Fue en este estado de confusión que descubrí el grupo de apoyo. El padre Miguel, el párroco de la iglesia del barrio, lo mencionó después de una misa a la que asistí en un momento de desesperación. No era particularmente religiosa, pero la desesperación me había llevado a buscar cualquier forma de ayuda. Margarita, me llamó después del servicio. He notado que vienes más seguido últimamente. ¿Todo está bien? Las palabras salieron en cascada. Le conté sobre Tadeo, sobre mis sospechas, sobre el dinero, sobre las visitas intimidantes, sobre mi confusión respecto a Daniel. El padre Miguel escuchó con la paciencia de alguien que ha oído 1000 historias similares. Hay un grupo que se reúne los martes por la noche en el salón parroquial, me informó. Familias pasando por situaciones difíciles con sus hijos. Quizás encuentres allí algo de paz y perspectiva. Asistí al siguiente martes con el corazón en la garganta. Éramos 8 mujeres y 2 hombres, todos con historias desgarradoras. María tenía un hijo en rehabilitación por adicción a las drogas. José había perdido a su hija en el mundo de las calles y luchaba por recuperarla. Carmen tenía 2 hijos involucrados en actividades que no se atrevía a nombrar en voz alta. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras fluyeron con una honestidad brutal. Mi hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. Tiene dinero que no puede haber ganado honestamente. Hombres peligrosos vienen a buscarlo. Y yo estoy aquí, sintiéndome culpable por intentar tener una vida propia mientras él se destruye. Carmen, una mujer de unos 50 años con ojos cansados pero amables, habló después de mí. La culpa es nuestro castigo autoimpuesto. Nos culpamos por los trabajos que tuvimos que hacer para alimentarlos, por las veces que no estuvimos allí porque estábamos trabajando. Pero ¿sabes qué? Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Sus palabras resonaron en mí durante días. En la siguiente sesión compartí más profundamente. Hablé sobre mi relación con Daniel, sobre la escena en el restaurante, sobre cómo me sentía dividida entre mi necesidad de felicidad y mi deber hacia mi hijo. El amor incondicional no significa aceptar todo, dijo el facilitador del grupo, un trabajador social llamado Roberto. Puedes amar a tu hijo profundamente y aún así establecer límites. De hecho, a veces establecer límites es la mayor muestra de amor. Esta idea me pareció revolucionaria. Siempre había pensado que amar a Tadeo significaba estar disponible siempre, aceptar todo, soportar todo. Pero quizás estaba equivocada. Quizás mi aceptación silenciosa lo estaba habilitando. Armada con esta nueva perspectiva, comencé a prepararme para una conversación que sabía sería devastadora. Durante 2 semanas, escribí y reescribí lo que quería decir. Practiqué frente al espejo, imaginando sus respuestas, mis contrarrespuestas. Me preparé emocionalmente para la posibilidad de que mi decisión lo alejara aún más. Una noche de agosto, cuando finalmente llegó a casa alrededor de las 11, estaba esperándolo en la sala. No había cocinado su cena favorita esta vez. No había notas cariñosas ni intentos de suavizar lo que tenía que decir. Solo yo, sentada en el sofá, con las luces bajas y el corazón latiendo como tambor de guerra. «Necesitamos hablar», le dije cuando entró. Él suspiró, dejando caer su chaqueta cara en el sillón. «¿Otra vez con esto, mamá?» «Sí, otra vez. Y esta vez vas a escucharme hasta el final». Mi voz era firme, más firme de lo que me sentía. «Siéntate». Para mi sorpresa, obedeció. Se sentó frente a mí, sus ojos mostrando más cansancio que hostilidad. En ese momento, bajo la luz tenue de la lámpara de sala, pude ver al niño que solía ser escondido bajo las capas del hombre en que se había convertido. Respiré profundamente y comencé. «Tadeo, te amo más que a mi propia vida. Eso nunca cambiará». Comencé, sintiendo cómo las lágrimas ya amenazaban con caer. Trabajé 3 empleos cuando eras pequeño. Perdí años de sueño, de descanso, de vida personal, para darte todo lo que pude. Y lo haría de nuevo sin dudarlo. Él me miraba, su rostro ilegible. Continué. «Pero no puedo ser cómplice silenciosa de lo que sea que estés haciendo. No puedo seguir fingiendo que no veo el dinero sospechoso, que no noto a los hombres peligrosos que vienen aquí, que no me doy cuenta de que mi hijo se está perdiendo en un camino que solo puede terminar mal.
Mamá, intentó interrumpir, pero levanté mi mano. Déjame terminar, por favor. Mi voz se quebró, pero me obligué a continuar. He estado yendo a un grupo de apoyo. He hablado con el padre Miguel. He buscado ayuda porque me siento perdida, impotente, y he llegado a una conclusión dolorosa. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre. Si continúas por este camino, si sigues involucrado en lo que sea que te tiene así, vas a tener que irte de esta casa. Las palabras salieron como cuchillos, cortándome a mí tanto como a él. No porque no te ame, precisamente porque te amo demasiado para ver cómo te destruyes y ser parte pasiva de eso. Tadeo se puso de pie bruscamente, su rostro transformándose. ¿Me estás corriendo? Después de todo lo que he hecho por ti, todo ese dinero era para nosotros, para que no tuvieras que matarte trabajando. No quiero ese dinero, grité, poniéndome de pie también. Prefiero trabajar 3 empleos hasta que mi cuerpo se rompa que vivir con dinero manchado. No te crié para esto, Tadeo. No trabajé todos esos años para verte convertido en alguien que asusta a la gente. No tienes idea de lo que es ser pobre de verdad. Vivir contando cada centavo, viendo cómo tu madre se destruye por un salario miserable. Yo solo quería algo mejor para nosotros. ¿Y esto es mejor? Extendí los brazos, abarcando la sala. ¿Vivir con miedo constante? ¿Tener hombres peligrosos tocando mi puerta? ¿Verte convertido en alguien que ni siquiera reconozco? Nos quedamos allí, madre e hijo, gritándonos verdades que habíamos estado guardando durante meses. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no me importaba. Necesitaba que entendiera. Hay programas, Tadeo. El padre Miguel conoce abogados que ayudan a jóvenes que quieren salir de situaciones difíciles. No estás tan metido que no puedas salir. Todavía hay tiempo. Se rió amargamente. ¿Programas? ¿Abogados? Mamá, no entiendes cómo funciona esto. No es tan simple como decidir irse. Hay compromisos, hay gente que depende de mí, hay... Se detuvo, pasándose las manos por el cabello. Hay consecuencias. ¿Y qué hay de las consecuencias de quedarte? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en terminar preso? ¿O peor? No pude decir la palabra muerto, pero flotaba entre nosotros como un fantasma. Al menos tendríamos dinero para un buen abogado si eso pasara, respondió con una lógica retorcida que me hizo querer sacudirlo. No quiero dinero para abogados. Quiero a mi hijo de vuelta. Al niño que lloraba viendo películas tristes, al joven que ayudaba a la señora Carmela con sus compras, al hombre que sé que todavía existe en algún lugar debajo de toda esta oscuridad. Tadeo me miró entonces con ojos llenos de algo que podría haber sido dolor. Ese niño creció, mamá. El mundo es cruel y él tuvo que adaptarse. El mundo es cruel, pero eso no significa que tenemos que serlo nosotros. Me acerqué a él, tomando sus manos entre las mías. Por favor, hijo, dame la oportunidad de ayudarte. No tienes que hacer esto solo. Por un momento, solo un breve y precioso momento, vi vulnerabilidad en su rostro. Sus defensas bajaron y el niño asustado que había debajo apareció. Pero entonces su teléfono sonó. Miró la pantalla y su rostro se endureció de nuevo. Tengo que irme. Se soltó de mis manos. Tadeo, por favor, quédate. Hablemos de esto. No hay nada más que hablar. Tomó su chaqueta. Si me quieres fuera, empaco mañana. No es lo que quiero. Lo que quiero es que abandones este camino y vuelvas a casa. La verdadera casa, no solo este edificio. Pero ya estaba en la puerta. Pasaré a recoger mis cosas la próxima semana. Se fue, y esta vez el portazo sonó definitivo, como una lápida cayendo en su lugar. Me derrumbé en el sofá, sollozando sin control. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de empujar a mi hijo más hacia el abismo? Las preguntas me atormentaron toda la noche mientras yacía despierta, mirando el techo, rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer que protegiera a mi hijo de sí mismo. Tadeo vino por sus cosas 3 días después. Yo estaba en el trabajo cuando llegó. Regresé a una casa que de repente se sentía vacía. Su habitación estaba despojada de su presencia. Solo quedaban los pósters en las paredes, testigos silenciosos de un tiempo más feliz y el olor tenue de su colonia en el aire.
Me senté en su cama desnuda y lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Luego comencé la tarea imposible de aprender a vivir con esta nueva realidad. Los primeros días fueron los peores. Me despertaba automáticamente a las 3 de la mañana, escuchando por sus pasos que nunca llegaban. Cocinaba para 2 por costumbre, solo para recordar que estaba sola. Veía su puerta cerrada y tenía que resistir el impulso de abrirla, esperando encontrarlo allí. Daniel fue mi salvavidas durante este tiempo. Venía a visitarme casi diariamente después del trabajo, trayendo comida porque había dejado de cocinar para mí misma. Se sentaba conmigo en silencio cuando las palabras eran demasiado y hablaba cuando el silencio se volvía insoportable. «Hiciste lo correcto», me aseguraba una y otra vez. A veces, el amor más duro es el que salva. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaban huecas contra el peso de mi soledad. Mi casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón gritaba la ausencia de Tadeo. La silla donde se sentaba a desayunar, el control remoto que siempre dejaba en el brazo del sofá, el gancho junto a la puerta donde colgaba su chaqueta. Doña Esperanza también fue crucial. Venía con caldos y palabras de consuelo, compartiendo historias de su propia experiencia. «Los primeros meses son los peores», me confesó una tarde mientras tomábamos té en mi cocina. «Pensarás que cada decisión que tomaste fue equivocada, cuestionarás todo, pero tienes que mantenerte firme». «¿Y si algo le pasa?», pregunté, vocalizando el miedo que me mantenía despierta cada noche. «¿Y si mi orgullo, mi necesidad de hacer lo correcto, termina costándole la vida? Entonces no será tu culpa», respondió con firmeza. «Tadeo es un adulto. Sus decisiones son suyas. Tú hiciste lo que pudiste con amor y mejores intenciones. Eso es todo lo que cualquier madre puede hacer. Pero la culpa no entiende de lógica. Se enrosca alrededor del corazón como una serpiente y aprieta hasta que cada latido duele». Pasaron semanas, luego un mes. No supe nada de Tadeo. No sabía dónde vivía, con quién estaba, si estaba bien. La tentación de buscarlo era abrumadora. Conducía por los lugares donde solía verlo, esperando un vistazo de su rostro. Preguntaba sutilmente a los vecinos si lo habían visto, pero era como si hubiera desaparecido en un agujero negro. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. El número era desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. «¿Mamá?». La voz de Tadeo sonaba lejana, cansada. «Tadeo, ¿dónde estás? ¿Estás bien?». Las preguntas salieron en tropel. Silencio. Solo su respiración en la línea. «Solo quería escuchar tu voz», dijo finalmente. «No puedo hablar mucho, solo quería que supieras que estoy bien. Por favor, hijo, dime dónde estás. Podemos hablar. Podemos arreglar esto». Las lágrimas rodaban por mi rostro. «No hay nada que arreglar, mamá. Hiciste tu elección. Yo hice la mía». Pero su voz no sonaba convencida. Sonaba perdida. «Mi puerta siempre está abierta. Sin importar qué, sin importar cuándo. Solo tienes que cruzarla». Otro silencio largo. Luego, casi en un susurro. «Lo sé». La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono en la oscuridad, aferrándome a ese «lo sé», como un náufrago a un pedazo de madera flotante. Los días continuaron su marcha inevitable. Septiembre llegó con sus lluvias y cielos grises que coincidían con mi estado de ánimo. Intentaba mantenerme ocupada. Trabajaba horas extra en la lavandería. Asistía religiosamente al grupo de apoyo los martes. Pasaba tiempo con Daniel y Sofía, intentando construir algo parecido a una vida normal. Pero una parte de mí siempre estaba con Tadeo, esperando, rezando, temiendo. Daniel había sugerido la salida varias veces antes de que finalmente aceptara. «Necesitas salir de esta casa, Margarita, solo por una tarde. Hay una exposición de arte en el centro, pequeña pero hermosa. Hagamos algo diferente». Había rechazado sus invitaciones durante semanas, sintiendo que no merecía disfrutar mientras Tadeo estaba quién sabe dónde. Pero una mañana me miré al espejo y vi a una mujer que había envejecido años en meses. Ojeras profundas, piel pálida, ojos sin brillo. Necesitaba respirar.
aunque fuera por unas horas. Ese sábado de septiembre amaneció hermoso. El sol de otoño bañaba las calles con luz dorada. El aire estaba fresco y perfumado, con hojas caídas. Me puse un vestido que no usaba desde hacía años. Me maquillé ligeramente. Daniel pasó a recogerme a las 2 de la tarde. «Te ves hermosa», me dijo con una sonrisa que me hizo sonrojar. La galería era pequeña, íntima, llena de arte local. Pinturas que capturaban la esencia de nuestra ciudad, esculturas que contaban historias sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. El arte tenía una manera de tocar lugares del alma que las palabras no podían alcanzar. Daniel caminaba a mi lado, ofreciendo observaciones perspicaces sobre las obras. Nos detuvimos frente a una pintura de una madre con su hijo y sentí un nudo en la garganta. El niño en la pintura miraba hacia el horizonte mientras la madre lo observaba, sus manos extendidas pero sin tocarlo, como dejándolo ir. «Es hermosa», murmuró Daniel. «Y triste». «Toda maternidad es un poco de ambas cosas», respondí, sin poder apartar la mirada de la imagen. «Pasas años criándolos solo para tener que dejarlos ir». Me tomó la mano entonces. Un gesto simple pero significativo. Por un momento, me permití sentir culpa por este momento de felicidad. Pero luego pensé en las palabras de doña Esperanza, del grupo de apoyo, del padre Miguel. Merecía vivir también. Merecía momentos de luz en medio de tanta oscuridad. Salimos de la galería alrededor de las 5. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Decidimos caminar hacia el centro en lugar de tomar un taxi. Las calles estaban llenas de vida de fin de semana. Familias con niños, parejas jóvenes, ancianos en las bancas del parque. «Gracias por insistir en que saliera», le dije a Daniel mientras caminábamos. «Necesitaba esto más de lo que pensaba». «Me alegra verte sonreír de nuevo», respondió, apretando mi mano suavemente. «Has pasado por tanto estos meses. Mereces un poco de felicidad». Estábamos a 2 cuadras de donde habíamos estacionado cuando lo vi. Un grupo de hombres jóvenes apareció de una calle lateral. Reconocí a varios de las visitas a mi casa. El flaco estaba entre ellos, y sus ojos me encontraron inmediatamente. El terror me atravesó como electricidad. «Daniel, tenemos que irnos», susurré urgentemente, intentando cambiar de dirección. Pero ya era tarde. Nos habían rodeado con movimientos coordinados, practicados. Eran 5, todos jóvenes, todos con esa mirada de peligro apenas contenido que había aprendido a reconocer. «Señora Margarita», dijo el flaco con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué coincidencia encontrarla aquí». «Déjenos pasar». Mi voz temblaba, pero intentaba mantenerla firme. «No queremos problemas». «No hay problemas», respondió, pero sus ojos se movían a Daniel con una hostilidad palpable. Solo queríamos saludar y conocer a su amigo. Daniel, confundido y asustado, pero tratando de ser valiente, habló. «Miren, no sé qué pasa aquí, pero aléjate de ella». Las palabras del flaco eran una orden, no una sugerencia. «El jefe no está contento con esta situación. Cree que estás aprovechándote de ella». «¿El jefe?» Daniel me miró, buscando explicaciones que no podía darle. «Mi hijo», admití con vergüenza y terror mezclados. «Tadeo Él es alguien que cuida de su madre», interrumpió otro de los hombres. «Y no le gusta que extraños se aprovechen de su bondad». Daniel intentó razonar con ellos. «Miren, no sé qué les han dicho, pero Margarita y yo solo somos amigos. No hay nada inapropiado». No vi venir el primer empujón. Solo vi a Daniel tambalearse hacia atrás. Grité. Intenté interponerme, pero me apartaron con una facilidad que demostró cuán poca amenaza representaba para ellos. «¡Deténganse! ¡Por favor!». Mis gritos parecían perderse en el aire. La calle, tan llena de vida momentos antes, de repente estaba vacía. La gente había aprendido a no involucrarse. Lo que pasó después fue un borrón de caos y dolor. Empujaron a Daniel con más fuerza. Traté de llegar a él, de detenerlos, pero cuando intenté interponerme, uno de ellos me empujó. Mis pies se enredaron. El mundo giró. Escuché un crujido horrible al mismo tiempo que sentí un dolor explosivo en mi pierna derecha. El pavimento era frío y duro contra mi mejilla.
Veía las piernas de los hombres moviéndose, escuchaba gritos confusos, el sonido sordo de golpes conectando con carne. Daniel gritaba mi nombre. Yo intentaba responder, pero el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Lo último que recuerdo, antes de que la oscuridad me reclamara, fue ver a Daniel en el suelo, su rostro ensangrentado, extendiendo una mano hacia mí mientras yo yacía indefensa a metros de distancia. El resto fue silencio y oscuridad. Desperté en una habitación blanca y estéril. El olor antiséptico del hospital me llenó las fosas nasales. Mi pierna derecha estaba elevada, envuelta en un yeso que iba desde el tobillo hasta por encima de la rodilla. El dolor era constante, pulsante, pero atenuado por medicamentos. «Estás despierta». La voz de Daniel vino de mi izquierda. Giré la cabeza y lo vi en la cama de al lado. Su rostro estaba magullado, un ojo hinchado casi cerrado, el labio partido. El verlo así, sabiendo que era mi culpa, hizo que las lágrimas comenzaran a fluir. «Daniel, lo siento tanto», sollocé. «Esto es mi culpa. Debí haberte contado todo. Debí mantenerte alejado de mi desastre». Se las arregló para sonreír a pesar de sus labios hinchados. «No fue tu culpa. No eres responsable de las acciones de otros». Pero sus palabras, aunque amables, no aliviaban mi culpa. Una enfermera entró, revisó nuestros signos vitales, ajustó mi medicación. Detrás de ella vino un oficial de policía, cuaderno en mano, expresión profesionalmente neutra. «Señora Margarita Sánchez, necesito tomarle una declaración sobre el incidente de ayer». Se sentó en la silla junto a mi cama. «¿Puede describir lo que sucedió?» El pánico me invadió. Si les decía la verdad, implicaría a Tadeo. Su nombre saldría, habría consecuencias que no podía ni imaginar. A pesar de todo, a pesar del dolor físico y emocional, seguía siendo mi hijo. Fue todo muy rápido, mentí, mi voz débil. No vi bien a los atacantes, unos hombres jóvenes, pero no podría identificarlos. El oficial me miró con una mezcla de compasión y frustración. Era obvio que sabía que estaba mintiendo. «Señora Sánchez, si hay algo más que pueda decirnos, cualquier detalle podría ayudarnos a encontrar a los responsables». «Lo siento. Desearía poder ayudar más, pero todo pasó tan rápido». Mantuve la mirada firme, a pesar de que por dentro me desmoronaba. Miró a Daniel, quien negó con la cabeza casi imperceptiblemente. También protegería mi secreto, aunque le costara justicia para sus propias heridas. El oficial suspiró, cerró su cuaderno. «Si recuerda algo más, aquí está mi tarjeta». La dejó en la mesita junto a mi cama y se fue, claramente frustrado. Cuando nos quedamos solos de nuevo, Daniel habló. «Deberías haberles dicho. No puedo, es mi hijo. Es un adulto que ordenó que nos atacaran. Margarita, mírate, tienes la pierna rota. ¿Qué habría pasado si hubiera sido peor?» «Lo sé», susurré. «Créeme, lo sé». Los siguientes días en el hospital fueron una mezcla de dolor físico, visitas de amigos preocupados y mi propia tortura mental. Doña Esperanza vino, trayendo rosarios y oraciones. El padre Miguel llegó con palabras de consuelo que apenas penetraban mi desesperación. Los miembros del grupo de apoyo enviaron flores y tarjetas, pero Tadeo no vino. No llamó. Nada. El doctor explicó que la fractura era seria. Tibia y peroné rotos, requeriría al menos 6 semanas en yeso, luego semanas de fisioterapia. No podría trabajar durante meses. La preocupación por el dinero se agregó a todo lo demás. «Estarás en mi casa», declaró doña Esperanza con firmeza. «No se discute. Necesitarás ayuda y yo la daré». Pero yo necesitaba estar en mi casa, rodeada de las paredes que habían visto crecer a Tadeo. «Gracias, pero necesito estar en mi hogar». «Me las arreglaré». Salí del hospital 3 días después, apoyada en muletas y con instrucciones de reposo absoluto. Daniel insistió en llevarme a casa en su auto. El viaje fue silencioso, cada bache en la carretera enviando ondas de dolor por mi pierna. Mi casa se veía igual, pero se sentía diferente, más vacía, más solitaria. Daniel me ayudó a llegar al sofá, donde pasaría la mayoría de mis días próximos. «¿Quieres que me quede?», ofreció. «No,
necesitas descansar también. Y Sofía te necesita. Apreté su mano. Gracias por todo, por ser tan comprensivo, por no odiarme por arrastrarte a esto. No podría odiarte nunca, respondió besando mi frente. Llámame si necesitas algo. Lo que sea. Se fue y me quedé sola con mi dolor, mi culpa y mis pensamientos. Las siguientes semanas fueron una prueba de resistencia. Cada movimiento era una agonía. Bañarme requería una planificación militar. Cocinar era casi imposible. Doña Esperanza venía diariamente con comida y compañía. Daniel llamaba cada noche, visitaba cuando podía. Pero las noches eran las peores. Acostada en el sofá porque no podía subir las escaleras a mi habitación, miraba el techo y reproducía todo en mi mente. Las decisiones que había tomado, las palabras que había dicho o dejado de decir, los momentos cruciales donde quizás podría haber cambiado el curso de los eventos. Y esperaba que Tadeo viniera, que llamara, que mostrara, aunque fuera una pizca de remordimiento o preocupación. Pero pasó una semana sin nada. El silencio era ensordecedor y más doloroso que mi pierna rota. Fue el domingo siguiente, exactamente una semana después del incidente, cuando escuché la llave en la puerta. Mi corazón se aceleró. Solo una persona, además de mí, tenía llave. Tadeo entró, y por un momento nos quedamos mirando el uno al otro. Yo recostada en el sofá, con la pierna enyesada, elevada sobre cojines. Él de pie en el umbral, vestido impecablemente, su expresión ilegible. «Hola, mamá», dijo finalmente, su voz neutral. «Tadeo». No sabía qué más decir. 1.000.000 de preguntas, acusaciones, súplicas se agolpaban en mi garganta, pero ninguna salió. Se movió hacia la sala, sentándose en el sillón frente a mí, con una calma que parecía estudiada. Nos observamos como extraños en una sala de espera, no como madre e hijo en el hogar que habían compartido durante 23 años. «Escuché lo que pasó», comenzó, sus ojos moviéndose brevemente a mi pierna enyesada. «Eso no debería haber sucedido». La rabia que había estado conteniendo durante días finalmente encontró su voz. «¿Que no debería haber sucedido? Tú ordenaste esto, tus hombres nos atacaron». «Ordené que le dieran una lección al tipo», respondió con una frialdad que me heló. «No ordené que te lastimaran». «Tadeo, escúchate. ¿Quién eres tú para ordenar que lastimen a alguien?» Las lágrimas corrían libremente ahora. «Daniel es un buen hombre. Solo quería ayudarme, ser mi amigo en un momento horrible de mi vida». «Era una distracción», dijo con desprecio. «Te estaba alejando de lo que importa». «¿Y qué importa según tú? ¿Tu imperio criminal? ¿Tu dinero sucio? ¿Tu reputación en las calles?» Mi voz se elevaba con cada pregunta. «¿En qué momento eso se volvió más importante que tu propia madre?» Por primera vez vi una grieta en su fachada. Sus ojos se movieron hacia el suelo, sus manos se apretaron sobre sus rodillas. Pero cuando habló de nuevo, su voz mantuvo esa terrible calma. «Mis hombres le dieron una lección», dijo, y las palabras flotaron entre nosotros con todo el peso de una confesión. «Les advertí que te mantuvieran fuera de eso. Pero cuando intentaste intervenir», se detuvo, su mandíbula apretándose. «No debiste caer». La conversación que siguió fue la más difícil de mi vida. Le pregunté qué clase de hombre enviaba matones a atacar gente inocente. Él insistió en que estaba protegiendo lo que era suyo. Le recordé que yo no era una posesión. Él argumentó que todo lo que hacía era por mi bien. Fuimos en círculos durante horas, ninguno cediendo completamente, pero ambos exponiendo heridas que habían estado festering durante meses. Y lentamente, muy lentamente, empecé a ver la verdad detrás de toda su bravuconería. Mi hijo estaba asustado, atrapado en un mundo del que no sabía cómo salir, rodeado de expectativas y obligaciones que pesaban sobre él. Y debajo de todo el enojo y la defensa, todavía estaba el niño que una vez fue, esperando que alguien le dijera que todo estaría bien. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando sombras largas en la sala, algo cambió en la energía entre nosotros. «¿Sabes cuál fue el peor momento de todo esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No fue cuando encontré el dinero. No fue cuando hombres peligrosos empezaron a aparecer en mi puerta.
Ni siquiera fue cuando me rompí la pierna. Tadeo me miraba, sus defensas todavía alzadas pero mostrando grietas. Fue cuando te miré a los ojos y no reconocí a mi hijo, cuando vi a un extraño mirándome de vuelta. Ese fue el momento en que mi corazón realmente se rompió. Sus ojos se humedecieron entonces, y por primera vez en meses, vi emoción genuina atravesar su rostro. Yo tampoco me reconozco a veces, admitió en voz baja. Me miro al espejo y veo a alguien que no sé si quiero ser, pero no sé cómo ser otra cosa. Es como si hubiera cruzado una línea y ya no pudiera volver. Siempre puedes volver, hijo. La puerta de esta casa, de tu verdadera casa, nunca se cierra. Me incliné hacia adelante, ignorando el dolor que me causó el movimiento. Pero tienes que quererlo. Tienes que estar dispuesto a dejar atrás el dinero, el poder, todo lo que crees que te hace importante. No es tan simple. Su voz se quebró. Hay gente, hay obligaciones. Si intento irme, entonces buscaremos ayuda. El padre Miguel conoce abogados, programas de protección. No estás tan metido que no haya salida. Se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Su espalda estaba tensa, sus manos apretadas en puños. El silencio se extendió, cargado de todo lo no dicho entre nosotros. Cuando me ordenaron darle una lección a ese tipo, comenzó sin volverse. Pensé que sería simple. Un susto, nada más. Les dije específicamente que no te tocaran. Pero cuando me llamaron para decirme que habías caído, que te habías roto la pierna, su voz se quebró completamente. Por primera vez en meses, sentí algo real, terror puro. Se giró hacia mí, y las lágrimas corrían libremente por su rostro. He hecho cosas, mamá, cosas de las que me avergüenzo. He lastimado gente, he amenazado, No pudo continuar. Lo sé, hijo, y sé que encontrar el camino de regreso no será fácil. Habrá consecuencias. Tendrás que enfrentar lo que has hecho, pero podemos hacerlo juntos. Tadeo se derrumbó entonces. Literalmente, se dejó caer de rodillas junto al sofá, sus hombros sacudiéndose con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su ser. Lo abracé, acaricié su cabello como cuando era niño y tenía pesadillas. Lo siento, mamá, repetía una y otra vez entre sollozos. Lo siento mucho. Nunca quise lastimarte. Nunca quise que nada de esto pasara. Lo sé, mi amor, lo sé. Mis propias lágrimas caían sobre su cabeza. Pero ahora tenemos que ser valientes, ambos. Tenemos que encontrar la manera de arreglar esto. Nos quedamos así durante lo que pareció horas. Mi hijo llorando como no lo había hecho desde que era un niño pequeño, y yo sosteniéndolo, ofreciendo el único consuelo que sabía dar, mi amor incondicional. Cuando finalmente se calmó, se sentó en el suelo junto al sofá, su mano aferrándose a la mía como si fuera un salvavidas. No sé cómo salir de esto, admitió. Hay gente que depende de mí, hay dinero en juego. Si simplemente desaparezco, entonces hablaremos con el padre Miguel mañana mismo. Buscaremos ayuda profesional. Hay caminos, hijo. Caminos difíciles, pero existen. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya he hecho demasiado daño? Nunca es demasiado tarde para redimirse. Mientras haya vida, hay oportunidad. Repetí las palabras que doña Esperanza me había dicho meses atrás, y ahora entendía su verdadero significado. Tadeo me miró entonces con ojos rojos, pero más claros de lo que habían estado en meses. ¿De verdad crees eso? Con todo mi corazón, asintió lentamente, procesando. Necesito tiempo para pensar, para planear cómo hacerlo de manera que minimice el daño. Toma el tiempo que necesites, pero hazlo desde aquí. Quédate en casa, deja que tu madre te vea, te alimente, te recuerde quién eres realmente. Por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero genuina. ¿Todavía haces esas enchiladas verdes? Me reí a través de las lágrimas. Por ti, hijo, haré un banquete entero. Esa noche, Tadeo durmió en su antigua habitación. Y yo, a pesar del dolor en mi pierna, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Porque mi hijo, mi verdadero hijo, había vuelto a casa. Las semanas siguientes fueron de sanación, tanto física como emocional. Tadeo se quedó en casa, ayudándome con las tareas que mi pierna rota hacía imposibles. Cocinaba,
limpiaba, me ayudaba a bañarme sin que ninguno de los dos sintiera vergüenza. Lentamente, estábamos reconstruyendo lo que se había roto. El padre Miguel vino a casa 3 días después de nuestra reconciliación. Trajo consigo un abogado especializado en ayudar a jóvenes que querían salir de situaciones criminales. Las conversaciones fueron difíciles, llenas de verdades duras sobre consecuencias y responsabilidades. «Habrá un precio que pagar», explicó el abogado, un hombre de 50 años con ojos cansados pero amables. «Probablemente tiempo en la cárcel, aunque negociaremos por lo mínimo posible a cambio de cooperación». Vi el miedo en los ojos de Tadeo, pero también determinación. «Lo haré», dijo firmemente, «lo que sea necesario». El proceso fue lento y aterrador. Tadeo tuvo que distanciarse cuidadosamente de sus antiguos asociados, hacer arreglos financieros, prepararse para las consecuencias legales. Hubo momentos en que casi se rinde, cuando el miedo y la duda amenazaban con vencerlo. Pero cada vez yo estaba allí, recordándole por qué lo estaba haciendo. Daniel fue increíblemente comprensivo durante todo esto. Vino a visitarnos a ambos, y lentamente él y Tadeo comenzaron a formar una relación, no de padre e hijo, pero de respeto mutuo. Daniel compartió su propia experiencia con el dolor y la redención después de perder a su esposa. «El camino de regreso siempre es más difícil que el camino de ida», le dijo a Tadeo una tarde mientras los tres tomábamos café en la sala. «Pero es el único camino que vale la pena». 6 semanas después del incidente, me quitaron el yeso. Mi pierna estaba débil, pálida, pero sanando. La fisioterapia era dolorosa, pero cada paso que lograba dar me recordaba que la sanación, aunque lenta, era posible. Tadeo estaba a mi lado el día que di mi primer paso sin ayuda. Sus manos listas para atraparme si caía, sus ojos brillando con orgullo. «Lo hiciste, mamá», dijo, su voz emocionada. «Lo hicimos», corregí, tomando su mano. «Los dos lo hicimos». 2 meses después de nuestra reconciliación, Tadeo se presentó ante las autoridades con su abogado. El acuerdo que habían negociado resultó en una sentencia de 2 años, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses por buen comportamiento y cooperación total. La noche antes de que se entregara, preparamos una cena especial. Solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Hice sus enchiladas verdes favoritas, arroz con pollo, flan casero. Comimos lentamente, saboreando cada momento. «Estoy asustado», admitió mientras terminábamos el postre. «Yo también, pero también estoy orgullosa, más orgullosa de lo que he estado nunca». Tomé su mano a través de la mesa. «Esto requiere más valentía que todo lo que hiciste en ese otro mundo. Enfrentar las consecuencias, aceptar la responsabilidad, elegir el camino correcto aunque sea el más difícil. Eso es verdadero coraje». Me abrazó entonces, fuerte, como cuando era niño y necesitaba consuelo después de una pesadilla. «Gracias por no rendirte conmigo, por amarme incluso cuando no merecía ser amado. Siempre mereciste ser amado, hijo. Solo perdiste tu camino por un tiempo. Pero encontraste el regreso». La mañana siguiente, lo acompañé a las oficinas del fiscal del distrito. Caminábamos lado a lado, mi cojera apenas perceptible ahora, su paso firme a pesar del miedo que sé que sentía. Antes de entrar, se volvió hacia mí una última vez. «Te veré pronto, mamá. Te veré pronto, mi amor. Y cuando salgas, estaremos esperándote. Yo, doña Esperanza, el padre Miguel, Daniel, todos los que te aman y creen en ti». Lo vi cruzar esas puertas con la cabeza en alto, y aunque las lágrimas corrían por mi rostro, eran lágrimas de esperanza, no de desesperación. Los meses siguientes fueron desafiantes. Visitas a la prisión cada semana, cartas llenas de amor y ánimo, llamadas telefónicas donde compartíamos nuestros días. Pero Tadeo estaba cambiando. Tomaba clases dentro de la prisión, asistía a programas de rehabilitación, trabajaba en sí mismo de maneras que nunca había hecho afuera. «Encontré algo aquí, mamá», me dijo durante una visita 6 meses después. «Propósito. Estoy ayudando a otros presos más jóvenes a evitar mis errores. Les cuento mi historia. Algunos escuchan». Mi corazón se hinchó de orgullo. Este era mi hijo. No el que había perdido su camino, sino el que siempre había estado debajo,
esperando la oportunidad de emerger. Daniel y yo nos hicimos más cercanos durante este tiempo. No era romance apasionado, pero sí un amor maduro, construido sobre respeto mutuo, comprensión compartida y esperanza para el futuro. Sofía me aceptó en sus vidas, y yo encontré alegría en ayudarla con su tarea, escuchar sus problemas de adolescente, ser una presencia maternal en su vida. Doña Esperanza se convirtió en la abuela que Tadeo nunca tuvo, visitándolo regularmente, enviándole paquetes de comida casera y cartas llenas de sabiduría. El grupo de apoyo seguía siendo mi ancla. Compartía mi historia de esperanza con otras madres que luchaban batallas similares. Algunas encontraban inspiración en mi experiencia. Otras aún estaban en medio de su dolor. Pero todas nos sostenían mutuamente. 18 meses después de su entrada, Tadeo salió en libertad condicional. Toda nuestra familia improvisada estaba allí para recibirlo. Yo, Daniel, Sofía, Doña Esperanza, el padre Miguel, miembros del grupo de apoyo. Lloramos, reímos, nos abrazamos. «Bienvenido a casa, hijo», le dije mientras lo abrazaba fuerte. «Es bueno estar en casa, mamá. Es bueno estar finalmente en casa de verdad». Esa noche, todos cenamos juntos en mi casa. La mesa estaba llena de comida, risas, historias, amor. Miré alrededor de la habitación, a todas estas personas que habían caminado conmigo a través del fuego, y sentí gratitud profunda. Tadeo ahora trabaja con el padre Miguel, ayudando a jóvenes en riesgo. Comparte su historia sin vergüenza. Usa sus errores para enseñar, su redención para inspirar. Ha encontrado propósito en guiar a otros lejos del camino que él una vez tomó. Algunas noches, cuando todos se han ido y solo estamos Tadeo y yo, nos sentamos en la sala donde tuvimos tantas conversaciones difíciles. Ya no hay tensión, solo paz. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, me preguntó una de esas noches. ¿Qué, hijo? Que el amor verdadero no es fácil, no es cómodo. A veces requiere decir cosas difíciles, tomar decisiones dolorosísimas, mantener límites cuando cada parte de ti quiere ceder. Me miró con ojos claros y llenos de amor. Pero ese tipo de amor es el que salva vidas. El tuyo salvó la mía. Lo abracé, sintiendo cómo el círculo finalmente se cerraba. Habíamos caminado a través del fuego y emergido no sin cicatrices, pero más fuertes, más sabios, más unidos. El amor, descubrí, puede ser más fuerte que el miedo, el orgullo y las malas decisiones. Solo necesita la valentía de brillar incluso en la oscuridad más profunda.